Hola hermanos, pues nuevamente espero que hayan tenido un día bueno, maravilloso y pues ahorita para terminar el día, pues qué mejor con un buen estudio que tenemos todas las noches con la palabra del Señor y pues vamos a continuar nosotros este día con la segunda de Crónicas, pero vamos a ver el capítulo 18, continuar viendo el reinado de Josafat, este hombre que fue enormemente utilizado por Dios, y vamos a conocer un poquito más de su reinado. Y este capítulo 18 pues lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Por lo interesante que también está, o la gran sabiduría que el Señor nos quiere mostrar en estos versículos con la vida de Josafat. Y pues como introducción, aquí podemos ver o vamos a ver directamente con Josafat esa alianza que no le trajo nada bueno con Acab. Y podemos ver literalmente en nuestros días cómo el hombre, el ser humano, busca comúnmente ahora hacer alianzas. Y lo podemos ver siempre o regularmente en las altas esferas, ¿no? Podemos ver en las grandes empresas transnacionales que buscan unificarse para crear grandes monopolios, fortalecerse económicamente y expandirse por todo el mundo. Y también, pues podemos también ver alianzas matrimoniales. Aquí en México, en ciertos poblados todavía hay esas alianzas o uniones que hacen en los matrimonios. Lo podemos ver también en el mundo, en donde en países de Medio Oriente hacen alianzas matrimoniales para, digamos, unir fuerzas familiares, económicas, que principalmente es lo que más comúnmente llegamos a ver, ¿no? Entonces, pues aquí el Señor nos va a dar una gran lección de que debemos de ser sabios y qué alianzas podemos tomar y qué no, ¿verdad? Entonces, pues vamos a poner estos momentos en oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Todopoderoso, tú que eres grande, Señor, eres realmente infinito, Señor, y sabemos, Señor, que al realizar cualquier alianza contigo, cualquier pacto, Señor, sabemos que nos estamos comprometiendo y que debemos de respetarlo, Señor, y que sabemos, Señor, que tú vas a cumplir al pie de la letra cualquier pacto que hagamos contigo, Señor. Tú eres fiel, eres grande, eres hermoso, Señor, y que, Señor, sabemos que tú nunca nos vas a defraudar. Gracias, Señor, por todo ese amor que tú nos muestras día a día con nosotros, Señor, y que nosotros queremos seguir realmente, Señor, escudriñando tu palabra para saber nosotros realmente qué es lo que quieres en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y todo te lo pongo en las manos de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse Busca una alianza con Dios. Y como tema dice uno, no te engañes a ti mismo. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer todos los versículos también en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer el versículo 1 que dice así: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Y como acá vemos, ¿no?, que Josafat, a pesar de que estaba pues bien comprometido con el Señor, siempre dice uno, a veces hay nubes negras en el cielo que predicen, dice uno, que va a llover o un desastre, no sé. Y como acá realmente este rey Josafat, en un momento de debilidad, podemos decir, hace esa alianza con Acab. Sabemos que Acab no era un rey obediente a Dios, y pues él, Josafat, quiso tener una alianza por medio de un matrimonio. Da a su hijo
Joram y a casarse con Natalia, ¿no? Que es la hija de Acab y Jezabel. Entonces, pues, decíamos, si vemos el capítulo anterior, podemos decir que Josafat, pues todo caminaba, digamos, sobre ruedas, ¿no? Porque en ese entonces, si recordamos el capítulo anterior, ¿qué hizo Josafat? Hizo fortalecer Judá y las ciudades desde Benjamín. ¿Para qué? Para que no se pudiera contaminar Judá realmente y todo el pueblo. Pero como hablábamos, que no se contaminara espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios había dejado al pueblo del norte y sabían que Judá debía de protegerse. Sabíamos que también era para protegerse militarmente, pero principalmente era espiritual. Y aquí Josafat, pues en ese momento de debilidad, dice uno, no sé qué pasó por su cabeza, y hace esta alianza de matrimonio. Entonces, estas alianzas, pues realmente, dice uno, siempre conlleva un objetivo, ¿no? Y principalmente este fue, pues, 3 factores importantes. Primero, la alianza matrimonial que habíamos dicho. También una alianza comercial. Y una tercera alianza fue por el carácter militar. Entonces, esta alianza que hizo Josafat con Acab, pues no podía ser una alianza que Dios aceptara, que Dios la pudiera bendecir. ¿Por qué? Porque aquí Josafat pues no hizo lo bueno y Dios no podía permitirlo, ¿no? Entonces, continuando con la palabra del Señor, pues vayamos al 2 y al 3 y dice, unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?, preguntó el rey de Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo y mis tropas son tus tropas y ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Y aquí podemos ver que Josafat pues gozaba ya de una popularidad, un gran poder, una gran prosperidad y realmente todo esto pues es atractivo, ¿no? Para cualquier persona. Lo podemos ver a alguien que está prosperando, que le está yendo muy bien y alguien que tiene lo contrario pues busca una alianza para poder salir de ese meollo que él circula. Y aquí pues conociendo a Acab, era un oportunista, ¿no? Y logra, dice uno, persuadir, convencer a Josafat de que se uniera para ir a recuperar a Galaad. Pero debemos de pensar, aquí es un gran ejemplo, cómo para mucha gente, el creyentes, realmente somos atractivos para los demás. Les digo, cuando somos prosperados, vemos una gran bendición en nuestras vidas y nos está yendo muy bien, hay gente del exterior que nada más nos está mirando y busca la oportunidad realmente de acechar a este tipo de gente con mucha fe, con mucho amor. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que por obediencia a Dios y por ese amor que debemos de tener al prójimo, dice uno, somos atractivos a la gente de alrededor y a cual más realmente debemos de tener mucho cuidado y más cuando se tiene pues una posición, digamos, dentro de una iglesia, que tenemos un liderazgo. El estarse juntando con esta gente de incrédulos o no creyentes, como realmente a veces puede llegar a comprometer la veracidad de este líder, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esta gente que viene del exterior trata de meterle el pie a este líder. A veces podemos ver que la gente exterior induce a realizar cosas que no, digamos, una alianza de hacer un negocio que no es de acuerdo
a los estatutos de Dios de hacer el bien, sino buscan dañarnos. Entonces, pues es frecuente eso en el creyente, ¿no? Que se nos acerque gente y busque aprovecharse de uno. Entonces debemos de tener cuidados, hermanos. Y nos lo recalca el Señor, que no debemos de estar haciendo alianzas o hacer, dice uno, migas, ¿no? Porque en 2 de Corintios 6:14 nos dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos, como puede la justicia asociarse con la maldad, cómo puede la luz vivir con las tinieblas. Y el asociarse con un incrédulo realmente pues nos puede traer, como les digo, grandes consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habitualmente andan en el pecado y al estar nosotros conviviendo con ellos, van a tratar de inducirnos a hacer lo mismo que ellos. Entonces, pues debemos de tener cuidado, hermanos, en no andarnos aparentando ahí con gente que realmente no edifica para nada nuestras vidas. Continuando con la palabra del Señor, ahora vamos a leer del 4 al 6 y dice así la palabra. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas 400 en total y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y le dice, sí, adelante. Contestaron todos ellos, Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Y aquí, pues como dice uno, como que Josafat tuvo un momento de lucidez, ¿no? Al estar, bueno, al querer consultar primeramente a Dios, si estaba el Señor, nuestro Señor estuviera de acuerdo a ir a recuperar Galaad, ¿no? Y aquí dice uno, los 400 profetas. Entonces les digo, los 400 profetas estaban apoyando esta alianza, ¿no? Todo lo que realmente el Señor, su rey, Acab, quería hacer, estaba siendo aceptado por estos 400 profetas, realmente que eran, no estaban siendo obedientes a la palabra del Señor, estaban siendo realmente más querer complacer a Acab que a Dios, ¿no? Entonces, pues aquí Josafat dice, bueno, estos hombres, pues, aunque son 400, todos tienen la misma respuesta, ¿no? Y aquí Josafat quiere consultar, dice uno, a un profeta de Dios. Creo que él sabía realmente que el reino del norte no estaba siendo obediente a Dios. Y él por eso se había fortalecido ahí en Judá y todas las ciudades. Entonces, pues aquí hace bien, entre comillas, Josafat, porque primero quiso consultar a un profeta de Dios, ¿no? Y bueno, pues estos profetas, aunque eran muchos y todos estaban reunidos y que todos tenían el propósito de agradar realmente a Acab, pues sabemos que eran falsos profetas o estaban falseando la respuesta, no estaban recibiendo realmente el mensaje de Dios y nada más querían agradar. Y aquí Josafat pues manda a llamar a este profeta, ¿no? Que es Micaías. Sabemos que Micaías nunca profetizó el bien para Acab. Siempre, digamos, le llevó la contraria. Y no era que le llevara la contraria, sino simplemente estaba siendo directo, siendo honesto con lo que el Señor le hablaba para dárselo a conocer a Acab. Pero Acab, ¿qué hacía? No era obediente. Entonces, pues obviamente que Acab no quería escuchar lo que le profetizaba aquí Micaías, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le agrada cuando tú pides una opinión y te dan algo negativo y eso? Luego pones cara de desagrado, porque a veces nosotros queremos escuchar algo que nos agrade, algo que nos endulce el oído. Entonces, pues tengamos cuidado y saber realmente escuchar al Señor, ¿no? Continuamos
Vamos a leer del 7 al 10 y dice: el rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esta manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de ellos, llamado Sedequías, hijo de Caana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y aquí, pues, podemos ver, ¿no?, ante el reproche del rey Acab que le hace a Micaías, en el sentido de aborrecerlo, ¿no? Menciona, es que no me está diciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo la verdad, lo que nuestro Señor le estaba diciendo a Micaías. Y obviamente que al rey Acab no le agradaba nada. Pero ante el reclamo de Josafat de que tenía que consultarlo, pues manda a llamarlo, ¿no? Y aquí podemos ver algo muy cierto. Cómo el rey Acab, por escuchar la verdad, no le caía bien Micaías, porque estaba escuchando la palabra del Señor. Entonces no nos debemos de sorprender nosotros, hermanos, si nosotros al hablar del Evangelio a otros seamos aborrecidos, seamos hechos a un lado, ¿no?, que nos ignoren. ¿Por qué? Porque le estamos proclamando la palabra del Señor y es una verdad que ellos no los quieran escuchar, nos van a aborrecer. Entonces, pues, como dice uno, los profetas de Acab predijeron, dice uno, la victoria, pero ¿qué decía Micaías? Micaías predijo la derrota. Ambos reyes, vamos a verlo más adelante en este caso, donde fueron derrotados. Y Acab fue muerto, como lo había dicho Micaías, ¿no? Entonces, podemos recordar en Primera de Reyes todo el capítulo, es paralelo con esto, como Micaías fue realmente un hombre de la Biblia, un gran hombre, donde Micaías dijo toda la verdad acá. Aunque sabía que ponía en peligro su vida, él hablaba lo que el Señor le tenía que hacer. Entonces, si aquí tomamos este ejemplo, nosotros debemos de tener ese valor que tenía Micaías, de proclamar siempre la verdad. No importa, digamos, la desventaja que tengamos, ¿no? Aquí Micaías tenía enfrente a 400 falsos profetas desobedientes que nunca quisieron obedecer a Dios, contra él solo. Pero el que nos da valores es la palabra del Señor, su Espíritu, y sabemos que si nosotros cumplimos, no importa si perdemos, como dice en la Biblia. Lo importante es que nosotros hablemos siempre con la verdad, como está escrita en la palabra. Y es muy común ahora en nuestras vidas también ver cómo a veces dice uno, nos echan montón. Cuando alguna familia de incrédulos, como quiera llamarle, no creyentes, y uno de la familia se convierte a Jesucristo y empieza a conocer la verdad, viene el reclamo de todos los familiares, ¿no? Lo empiezan a hacer a un lado, le echan montón en cualquier reunión que tengan. ¿Por qué? Porque no les agrada. Y le echan montón para que él deje su aceptación en Cristo. Lo quieren alejar. ¿Por qué? Porque ellos son realmente, dicen, incrédulos a la palabra del Señor, y sabemos
que a nadie le agrada que les digan sus verdades. Por eso ellos no quieren escuchar la palabra del Señor. Entonces, pongamos oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. Y de ahí vayamos del 11 al 16, donde dice, todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramón de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrás vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Entonces, cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables del Señor? Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a casa en paz. Y le digo, a muchos no les gusta escuchar, o no nos gusta a veces escuchar la verdad cuando se trata de uno, ¿no? Busca uno a veces opiniones que nos conforten en cuestión de hacer algo que tal vez no es bien visto para otros o es algo malo y te dan un consejo diferente a lo que tú quieres escuchar y pues te molesta, ¿no? Pero sabemos que la palabra del Señor siempre nos va a confrontar, porque sabemos que la palabra del Señor es verdadera. Y cuando te dicen tus verdades, no te va a gustar. Y eso es lo que no nos agrada. Siempre queremos ser, digamos, elogiados, tener aceptación de nuestras ideas que tenemos propias. Y si no escuchamos, realmente nos desagrada. Pero la palabra del Señor, como es verdad, obviamente que no nos gusta. Entonces, nosotros, como creyentes, debemos de tener ese valor para poder comunicar el Evangelio tal y como está escrito. ¿Cuántas veces nos ha dicho? No podemos quitarle una coma, un acento, un tilde, nada. Simplemente es mostrarla tal como el Señor nos las dejó escrita para poderla predicar. Si les molesta a muchos, no nos debe importar. Debemos de ser fieles al Señor primeramente. Y podemos aquí apreciar, ¿no? Que dice uno aquí, Micaías pues tuvo hasta buen sentido del humor, ¿no? Que le dijo con sarcasmo, sí, ándale, ve, sube y vas a hacer, como dándoles, dice uno, el avión, ¿no? Para que fueran, aunque sabía, y aquí lo vimos aquí en el 16, donde ya Micaías empieza a darles la visión de lo que el Señor les dio. Y recordemos que la Biblia también nos muestra la palabra del Señor, que contamos con un Dios justo, pero no es un Dios enojón, es un Dios con sentido del humor, ¿no? Porque aquí lo vemos, ¿no? Podemos decir, agarró y les dijo con sarcasmo a Micaías, ándale, ve allá y a ver. Y les hace ver que ellos estaban muy equivocados, porque en el tono que lo hizo Micaías, Acab luego respingó, ¿no? Dijo, ya sabía yo que este cuate me iba a decir que no iba yo a poder ir. Entonces, pues, aquí realmente, no importando la escena de los reyes al lado, los 400 profetas, Micaías fue valiente, a pesar de que podía ser ahí muerto, predijo la palabra del Señor tal y como es. Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a continuar con los otros 18 versículos de este capítulo para concluir esta parte
del reinado de Josafat. Y está muy interesante realmente lo que el Señor nos muestra por la intervención que Él tiene directamente en su palabra. Entonces, pues como conclusión, hermanos, pues no busquemos la alianza con el ser humano, hagamos esa alianza con el Señor, que es la que nos conviene, pero esta alianza debe de ser fiel siempre. Y cuando hablemos de la palabra del Señor, digámosla tal y como la leemos, tal y como está escrita. No le añademos nosotros, dice uno, de nuestra cosecha algo. Amén. Y pues vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias te damos, Señor. Y Señor, permítenos, Señor, que seamos dignos de ti, Señor, para poder realmente tener esa alianza contigo, servirte, Señor, en todo lo que necesites. Señor, permite que nosotros seamos barro en tus manos y podamos ser moldeados, Señor, y ir a donde tú quieras que vayamos. Que tengamos oídos prestos, Señor, para escucharla y ser obedientes principalmente. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitarlos a los servicios o estudios que hay todos los días. Ya sabemos, de miércoles a sábado, y el domingo, el día de mañana, hermanos, pues nos estamos viendo temprano para los estudios que empiezan a las 10. Amén.